No tienes que ser un experto para poder tocar los acordes básicos en la guitarra. Existen apenas 8 y son mayores y menores. Te los muestro inmediatamente con la mano izquierda. Primero vamos a trabajar la mano izquierda y después la mano derecha. Do mayor, re menor, re mayor, mi menor, mi mayor, sol mayor, la menor y la mayor. ¿Y por qué digo que son solo estas 8 posiciones? Porque todas las demás se realizan con la ayuda de la cejilla o con la ayuda de un capotraste. Obviamente que existen muchos más acordes y un curso de armonía con todos los contenidos sería bastante largo. Pero para poder empezar a tocar los acordes básicos con estos 8, hoy te voy a demostrar que podés hacerlo solamente quedándote 5 minutos en este video. Por eso, si todavía no activaste la campanita y no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora porque la lección de hoy es poderosísima. ¡Vamos! Soy Carlos Santi y este es tu canal de guitarra, Clases de Guitarra 321. ¿Y por qué te decía que la cejilla puede resolverte todas las demás posiciones de los acordes mayores y menores básicos? Porque si vos sabés cómo se hace do mayor, podés correrlo un casillero y agregar la cejilla y con eso ya tienes el acorde siguiente de la escala, do sostenido mayor. Y si vuelves a caminar o mover tu mano un casillero, al segundo casillero vas a obtener re mayor. Y así sucesivamente con todas las notas de la escala en forma infinita. Re sostenido mayor o mi bemol mayor. Mi mayor y fa mayor, así etcétera, con todas las posiciones. Lo único que tenés que hacer es cambiar la digitación. Un ejemplo, si querés lograr un mi mayor, lo podés realizar con dedo 1, 2 y 3. Pero si sabés que tenés que liberar el dedo 1, que va a cumplir la función de la cejilla, vas a tener que hacer el acorde con los dedos que sobran. 2, 3 y 4. Esto significa que voy a liberar el dedo 1 para ir transportando poco a poco el acorde de mi mayor. Si mi mayor es en primera posición, quiere decir que ya con ceja 1 obtendremos el fa mayor. ¿Y por qué? Porque es la nota siguiente de la escala. Si no hiciéramos esto de no trasladar con la cejilla, sonaría así y estaríamos transportando algunas notas sí y otras no. Entonces no sería el modo correcto de mover los acordes. Después de fa mayor tenemos fa sostenido mayor. ¿Por qué? Porque es la nota próxima de la escala, la nota aquí siguiente. Después tenemos sol mayor, la bemol mayor. Y ahí te das cuenta que empiezan a aparecer acordes que quizás ni habías imaginado de poder tocar en la guitarra, pero con este método se consiguen fácilmente. Puedes transportar todas las notas de la guitarra. Otro ejemplo, la mayor. Comúnmente lo haces con dedo 1, 2 y 3, pero lo puedes hacer con 2, 3 y 4 y vas trasladando. La mayor, la sostenido mayor, si mayor y así sucesivamente. Este video me lo pidieron explícitamente algunos miembros de este canal, al cual agradezco muy especialmente el apoyo que hacen todos los meses para que yo pueda seguir subiendo este contenido que está ayudando a muchísimas personas. Si vos querés hacerlo también, te lo dejo en la descripción el enlace para que hagas una mínima colaboración en tu país y puedas seguir subiendo este contenido de nuestra amada guitarra. Otro problema que tenemos es cómo lograr que los 3 dedos vayan al mismo tiempo. En un primer momento puede ser algo bastante desafiante. Entonces, lo que yo te propongo es que hagas un ejercicio muy simple. Primero, pongas el dedo 1. Si do mayor lleva el dedo 1 sobre la segunda cuerda, ese es el único dedo que vas a ubicar. Varias veces salir y entrar en la cuerda, hasta que te memorices
que es el dedo 1 que va a la segunda cuerda, primer casillero. Trata de no apretar con el pulgar, siempre el pulgar tiene que estar relajado para que no haya un exceso de presión que después te haga doler la mano o te pueda lesionar. Entonces, una vez que ya sabes que el dedo 1 va en la segunda, primer casillero, vamos a sumar el dedo 2. Este trabajo se hace con la mano izquierda sola. Una vez que coordinadamente atacan las cuerdas y los casilleros correctos, puedes sumar el dedo 3. De esa manera, la mano con el tiempo y la práctica va a lograr tener el acorde de Do mayor rápidamente a la mano. Y ni tener que pensar, porque la idea para expresar en la música es no tener que pensar en la técnica. Otro tema es el cambio de acordes. Tengo que practicar los cambios rápidos. Do mayor, re mayor. O re menor a sol mayor. Con el ritmo de corchea con punto semicorcheal. Entonces cuando lo podés hacer rápido, después fluye con velocidad durante las obras, canciones, piezas o estudios que estés haciendo. Todos los acordes se pueden transportar con cejilla. Si no viste aún mi video cómo resolver la cejilla en apenas un mes, te lo dejo aquí en la descripción para que dejes de sufrir con ese recurso y empieces a fluir con tu música y tu guitarra. Por esto que te decía, también tenemos que abordar la mano derecha, porque los acordes no son solo posiciones, sino que también alguien las ejecuta, que es la mano derecha. Para la mano derecha lo que vamos a utilizar es lo que se llama unidad por contacto. De esto hablaba el maestro Abel Carlevaro, con quien estudié personalmente. Significa que en vez de los dedos están todos separados para tocar un acorde, se rozan o se tocan formando una sola unidad o bloque. Y entonces de esa manera es mucho más fácil lograr un acorde. Ponete a pensar un poquito, ¿por qué existe esta distancia entre las cuerdas? Y porque la guitarra fue hecha por un ser humano y quiere decir que la distancia entre las cuerdas es la distancia exacta que hay entre los dedos. Si la distancia entre los dedos fuera 3 veces más, la distancia entre las cuerdas también sería más grande. Esto significa que tenemos que adaptarnos solamente a nuestra propia anatomía para poder tocar bien los acordes con esta unidad por contacto. Otra cosa importante en los acordes es tocar el bajo correcto, porque el bajo en ocasiones suele ser la fundamental y en otras ocasiones, cuando hay inversiones, también tiene un rol muy importante. Entonces, es la base o el fundamento de la armonía. Por lo tanto, una de las prácticas que tenemos que hacer para los acordes es esta que te voy a mostrar aquí en mano derecha. Vamos a ir cambiando el pulgar de cuerda. Primero en la cuarta cuerda, después en la quinta y después en la sexta. Otra cosa que tenés que aprender es también a veces a separar los dedos, porque hay acordes que necesitamos separarlos. Entonces con cuerdas al aire podés hacer este ejercicio. Si esta es la información gratuita, imagínate todo lo que encontrarías si tomas clases online conmigo. Escríbeme a mi mail y mándame un mensaje pidiendo clases de guitarra para que tu cambio empiece ahora. No pongas fechas en el almanaque. Acordate que en los arpegios también, cuando hacemos acordes con arpegio, por ejemplo este tan famoso de Johann Sebastian Bach y tan bonito a su vez. ¿Qué estoy realizando aquí? Estoy realizando un cambio gradual de las notas del acorde. No paso en bloques, sino que como es un arpegio, lo primero que garantizo es colocar o armar
la primera nota de ese arpegio. ¿Esto qué significa? Que no voy a mover todas las notas de todos los dedos al mismo tiempo, sino el que voy necesitando a medida que transcurre el arpegio. Esta diferencia es muy interesante para no pensar las posiciones en bloque cuando hacemos arpegios en la guitarra, y facilita muchísimo no romper la continuidad del discurso. En lugar de detenerme, armar toda la posición y después seguir tocando, lo que rompe la fluidez, el ritmo y por supuesto la composición de Bach, lo que voy a hacer es mover al mismo tiempo que toco la mano derecha los dedos que son necesarios para el armado del acorde número 2. Es decir, primero va a ir el dedo 2, después va a ir el dedo 4 y después va a ir el dedo 1. Y aparte de clases conmigo, puedes también comprar mi libro, donde explico todos estos principios y muchos más para que puedas prosperar, evolucionar y cambiar tu vida con la guitarra. Este libro, Cómo construir una interpretación, donde hago una comparación entre la arquitectura y la música, cómo estudiar desde el principio cualquier pieza musical. Recomendado. Secreto del final del video. En ocasiones, los acordes tienen un bajo muy importante o contienen la melodía. Esto significa que voy a tener que resaltar una cuerda por sobre las demás cuerdas. Por lo tanto, es importante practicar este tipo de texturas en donde el pulgar o el anular tengan que ser resaltados y destacados. Si quieres destacar el pulgar, una de las cosas interesantes es poner el pulgar un poco más enfrentado para que toque más con uña. Escucha. Ahí todas las notas se escuchan iguales, pero si yo enfrento el pulgar se escucha así. ¿Te das cuenta cómo se resalta? Y el anular vamos a necesitar un poco más de reacción. Quiere decir que el dedo va a pasar más rápido por la cuerda. Fuerza es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, si paso más rápido con el dedo, voy a poder destacar esa nota melódica que me permite llevar adelante el tema de la melodía. Escríbeme a mi mail para clases o para contactarme por mi libro. Te dejo aquí mi página web. Espero que pases un día maravilloso. ¡Viva la música! ¡Chao!